El eco de un milagro. La noche en que la fe movió montañas. Lo recuerdo como si fuera ayer, aunque las brumas del tiempo insisten en suavizar los bordes de las memorias más antiguas. Tenía 8 años, una edad de descubrimientos, de rodillas raspadas, de risas fáciles y de miedos nocturnos que parecían gigantescos bajo el manto oscuro del cielo. En aquel entonces, cargaba conmigo una peculiaridad que intrigaba y preocupaba a mis padres. Era sonámbulo. No era cosa de todas las noches, pero sucedía con la frecuencia suficiente como para que mi mamá durmiera con el sueño ligero, siempre alerta a los ruidos más mínimos que pudieran indicar que su pequeño aventurero nocturno estaba en movimiento. Nuestro hogar era un refugio de amor y fe. Mis padres, gente de corazón sencillo y una creencia inquebrantable en Dios, llenaban la casa no solo con el aroma del café fresco por la mañana, sino también con la presencia constante de oraciones, de conversaciones sobre la bondad divina y la fuerza que encontraban en su fe cristiana. La figura de Jesucristo no era solo un cuadro en la pared, era un amigo, un protector, el cimiento sobre el cual construían sus vidas y nos criaban a mí y a mis hermanos. Las noches de sonambulismo eran como pequeñas películas misteriosas, de las que solo me enteraba al día siguiente, a través de los relatos cuidadosos de mi mamá. A veces, simplemente me sentaba en la cama, con los ojos abiertos pero vacíos, mirando fijamente un punto invisible en la oscuridad. Otras veces, me levantaba y deambulaba silenciosamente por los pasillos, un pequeño fantasma inofensivo, perdido en su propio mundo onírico. Mis padres tomaban precauciones, claro, cerraduras extra en las puertas, objetos peligrosos fuera del alcance, pasillos despejados. Pero hay cosas que escapan a nuestro control, momentos en que la vida nos pone a prueba de maneras inesperadas. Esa noche específica comenzó como tantas otras, la cena en familia, las historias compartidas, las oraciones antes de dormir, el beso de buenas noches de mi mamá, su toque suave en mi cabello mientras me acurrucaba bajo las cobijas. El sueño llegó rápido, como suele suceder con los niños que han gastado toda la energía del día corriendo y jugando. El mundo real se disolvió, dando paso al universo impredecible de los sueños. En algún momento, en lo profundo de la madrugada, cuando la casa estaba inmersa en el silencio más absoluto, roto solo por el tic-tac rítmico del reloj en la sala y la respiración tranquila de mis padres en el cuarto de al lado, mi cuerpo decidió actuar por su cuenta. El sonambulismo se apoderó de mí. Me deslicé fuera de la cama, mis pies descalzos apenas haciendo ruido en el piso frío. Mis ojos estaban abiertos, pero no veían los muebles familiares, los cuadros en la pared, la seguridad de mi hogar. Solo veían las imágenes inconexas que proyectaba mi cerebro dormido. Guiado por esta lógica interna e incomprensible del sueño, vagué por la casa. No sé qué pensamiento o impulso me llevó a la sala, ni qué me hizo detenerme frente a una de las sillas. Era una silla de madera, robusta, de esas que usamos para alcanzar estantes más altos. Para mi mente dormida, tal vez era una montaña que escalar, un escalón para alcanzar las estrellas, quién sabe. El caso es que, con la torpe coordinación de un sonámbulo, empecé a subir. Lo inevitable sucedió rápidamente. El equilibrio precario, la falta de conciencia del peligro real, la implacable fuerza de gravedad. Perdí el apoyo y caí. No fue una caída suave. Caí de cabeza, el golpe seco y sordo resonando terriblemente en el silencio de la casa. El shock del dolor fue brutal, instantáneo. Fue como si un rayo me hubiera alcanzado, rasgando el velo del sueño y trayéndome violentamente de vuelta a la realidad. La primera sensación fue el dolor insoportable en la cabeza, una pulsación que parecía querer romperme el cráneo. Luego vino la confusión. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba en el suelo? La oscuridad de la sala parecía girar a mi alrededor. Y entonces, las náuseas. Una ola abrumadora subió desde mi estómago, un mareo terrible que me hizo tener arcadas. Empecé a llorar, un llanto de dolor, de miedo, de desorientación. El ruido de la caída y mi llanto subsiguiente rompieron la quietud de la noche. Oí pasos apresurados en el pasillo. La luz del pasillo se encendió, proyectando una franja amarillenta sobre la habitación oscura. Y entonces, mi mamá apareció en la puerta. Su rostro, inicialmente somnoliento, se contrajo en una máscara de puro pánico al verme allí, caído junto a la silla volcada, llorando y sujetándome la cabeza. «Mi niño». «¿Qué pasó?». Su voz era un hilo tembloroso de miedo. Corrió hacia mí, arrodillándose a mi lado, sus manos tanteando frenéticamente mi cabeza con desesperada urgencia. Sentí el calor de la sangre comenzando a filtrarse entre sus dedos. La visión de la sangre en sus manos pareció intensificar su desesperación. «Papá, ven rápido. Se cayó»,
gritó, con la voz entrecortada. Mi papá apareció justo detrás, con los ojos desorbitados, la expresión de alguien arrancado de un sueño profundo directamente a una pesadilla. Vio la escena. Yo en el suelo, la silla volcada, mi mamá en pánico, la sangre. En segundos, él también estaba a mi lado, evaluando la situación con una mirada grave. El dolor en mi cabeza era insoportable. Cada latido se sentía como un martillazo. Las ganas de vomitar se intensificaron. Mi cuerpo temblaba. Apenas podía hablar, solo gemir y llorar. La preocupación en los rostros de mis padres era palpable, una densa nube de miedo e impotencia flotando sobre nosotros. La primera reacción lógica, humana, sería correr al hospital. Una sala de urgencias, médicos, exámenes, una caída desde esa altura, golpeándose la cabeza, sangrando. Era lo sensato. Vi esa urgencia en los ojos de mi papá, la decisión casi formada de tomarme en brazos y correr hacia el carro. Pero entonces, algo cambió en sus semblantes. En medio del caos y el miedo, en medio del dolor físico que me consumía y el pánico que los abrumaba, su fe, esa fe profunda y vivida diariamente, emergió como un faro en la tormenta. Se miraron el uno al otro. No necesitaron palabras. Hubo una comunicación silenciosa, un entendimiento mutuo forjado en años de confianza en Dios. Allí, en ese momento de crisis aguda, su primera respuesta no sería la medicina humana, sino la intervención divina. «Vamos a orar», dijo mi papá con voz firme, aunque todavía cargada de emoción. Mi mamá asintió, las lágrimas corrían por su rostro, pero con una nueva determinación en la mirada, y así se arrodillaron allí mismo, en el frío suelo de la sala, a mi lado. Mi mamá me tomó la mano con fuerza, como si intentara transferirme su fortaleza. Mi papá puso su mano sobre mi cabeza, exactamente donde el dolor palpitaba con más intensidad, y entonces comenzaron a orar. No fue una oración silenciosa o contenida, fue un clamor desde lo más profundo de sus almas, una súplica desesperada y llena de fe. Oí a mi papá invocar el nombre de Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, aquel para quien nada es imposible. Oí a mi mamá, entre sollozos, pedir la intercesión de Jesucristo, el Hijo amado, el sanador de sanadores, aquel que curó a los enfermos y calmó las tempestades. Sus voces se entrelazaron, elevándose en la quietud de la noche, cargadas de una urgencia y una confianza que trascendían el miedo. No solo pedían, declaraban sanidad en el nombre de Jesús, reprendían el mal, el dolor, la enfermedad. Se aferraban a las promesas que conocían de las Escrituras, a la certeza de que Dios escucha el clamor de sus hijos. Recuerdo sentir el calor de la mano de mi papá sobre mi cabeza, recuerdo la sensación de las lágrimas calientes de mi mamá en mi mano, y recuerdo, sobre todo, la atmósfera que se creó en esa sala. El miedo todavía estaba allí, pero ahora era eclipsado por algo más grande, más fuerte, una fe palpable, una energía espiritual que parecía llenar el espacio. Yo yacía allí, sufriendo, apenas capaz de mantener los ojos abiertos, las oleadas de náuseas haciéndome querer vomitar en cualquier momento. Pero, mientras oraban, algo extraordinario comenzó a suceder. Fue sutil al principio, casi imperceptible. La palpitación martillante en mi cabeza comenzó a disminuir en intensidad. El golpeteo incesante se convirtió en un pulso más suave, luego en una presión, y entonces comenzó a desvanecerse. Las ganas de vomitar, que momentos antes me sofocaban, retrocedieron. Sentí que mi estómago se calmaba, la terrible sensación disipándose como niebla bajo el sol. Abrí los ojos. El mareo que me afligía también estaba disminuyendo. Miré a mis padres. Todavía oraban, con los ojos cerrados, los rostros bañados en lágrimas, pero ahora sus voces tenían un tono diferente, una nota de esperanza, casi de certeza, y entonces, tan rápido como había comenzado, el dolor se fue. Por completo. Las náuseas desaparecieron, la confusión mental se disipó. Todo lo que quedó fue un profundo agotamiento y una sensación de paz, una paz inexplicable y abrumadora. «¿Cómo te sientes, hijo?», preguntó mi mamá, con la voz aún entrecortada, abriendo los ojos y mirándome con una mezcla de miedo y expectativa. «Mejor», murmuré, «ya no me duele, ya no tengo náuseas». Dejaron de orar abruptamente, sus ojos se abrieron de par en par. Mi papá retiró la mano de mi cabeza, mirándome como si viera un fantasma. Mi mamá me apretó la mano con más fuerza. «¿Estás seguro, mi amor? ¿No te duele nada?» «Nada, mamá. Solo tengo sueño». Se miraron de nuevo, y esta vez
Las lágrimas que brotaron fueron de alivio, de gratitud, de asombro. Mi papá me levantó suavemente en brazos. Examinó mi cabeza. Había un corte, sí, de donde había escurrido la sangre, pero ya no parecía tan aterrador. Limpiaron la herida con cuidado. El dolor no regresó, las náuseas no regresaron. Yo estaba tranquilo, solo cansado. En ese momento, la idea de ir al hospital pareció distante, innecesaria. Lo que había sucedido allí trascendía la necesidad de una intervención médica inmediata. Habían sido testigos de una respuesta directa e instantánea a sus oraciones. Habían presenciado un milagro. Me le llevaron de vuelta a la cama. Me arroparon y se sentaron allí a mi lado durante un largo rato, simplemente observándome respirar, con las manos entrelazadas, murmurando palabras de agradecimiento a Dios. La tormenta había pasado. Su fe había sido el ancla que nos sostuvo, y el poder divino había sido el viento que calmó las turbulentas aguas de esa noche. Me volví a dormir, esta vez un sueño tranquilo y sin sueños perturbadores. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome perfectamente bien, excepto por una leve sensibilidad donde estaba el corte. El recuerdo de la noche anterior era vívido, no como un mal sueño, sino como un evento real y transformador. Mis padres nunca olvidaron esa noche. Se convirtió en una piedra angular en nuestra historia familiar, un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y del poder de la oración hecha con fe. Para mí, el sonambulismo disminuyó gradualmente después de eso, hasta desaparecer por completo. Hoy, soy un adulto. Llevo una vida normal y saludable, sin ningún daño neurológico ni ningún otro problema resultante de esa caída, que pudo haber sido tan grave. La única marca física que queda es una pequeña cicatriz en mi cabeza, oculta bajo el cabello. A veces, paso los dedos sobre ella, sintiendo la leve irregularidad en la piel. Y cada vez que lo hago, no siento el dolor de la caída, sino el recuerdo vívido de esa noche. Esa cicatriz no es un recordatorio de un accidente, sino un sello del cuidado de Dios, un testimonio silencioso de que Él intervino milagrosamente. Es la prueba física de que soy un milagro andante, producto de la fe inquebrantable de mis padres y de la gracia infinita de un Dios que escucha y responde. Esta experiencia moldeó profundamente mi propia fe. Me enseñó desde temprana edad que Dios no es una entidad distante e indiferente, sino un Padre amoroso y presente, atento a nuestras aflicciones, sin importar cuán grandes o pequeñas parezcan. Aprendí que la oración no es solo un ritual, sino una línea directa de comunicación con lo divino, un canal a través del cual el poder del cielo puede tocar la tierra. Aprendí que incluso en los momentos de mayor desesperación, cuando la lógica humana apunta al final, la fe puede abrir puertas inesperadas y traer soluciones que desafían nuestra comprensión. La historia de esa noche no es solo mía. Es una historia para todos los que alguna vez se han sentido perdidos en la oscuridad, para todos los que han enfrentado el miedo y la impotencia, para todos los que necesitan un recordatorio de que la esperanza existe y que los milagros todavía suceden. Un llamado a la fe y a compartir. Esta es mi historia, un testimonio real del poder y el amor de Dios. Quizás tú también tengas una historia de fe, un momento en que sentiste la mano divina intervenir en tu vida. Quizás estés pasando por una noche oscura ahora mismo, necesitando una señal de esperanza. Quiero decirte que no estás solo. Dios todavía escucha nuestras oraciones. Él todavía se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Los milagros grandes y pequeños continúan sucediendo a nuestro alrededor, a menudo donde la fe se atreve a creer en lo imposible. Si esta historia ha tocado tu corazón, si ha reavivado una llama de fe o esperanza en ti, te invito a hacer algunas cosas. 1. Cree. Permítete creer que el mismo Dios que obró este milagro en mi vida, también puede obrar en la tuya. Abre tu corazón a la posibilidad de lo imposible. 2. Comparte. Hay muchas personas que necesitan escuchar que Dios es real y que Él todavía actúa. Comparte este testimonio con tus amigos, familiares, en tus redes sociales. Deja que esta historia llegue a otros corazones. 3. Comenta. Me encantaría escuchar tu opinión. ¿Has vivido algo parecido? ¿Cómo te impactó esta historia? Deja tu comentario abajo. 4. Dale me gusta. Si crees en el poder de la fe y los milagros, por favor, dale me gusta a esta publicación como señal de apoyo y acuerdo. 5. Suscríbete. Si hay un canal o página asociada a este testimonio, considera suscribirte para recibir más historias de fe y aliento. Esparzamos la esperanza juntos.
Que mi historia sirva como un recordatorio de que incluso en las caídas más duras de la vida, la fe puede levantarnos y la gracia de Dios puede sanarnos de maneras que jamás imaginaríamos. Dios es fiel, y Él sigue obrando maravillas hoy.